Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika García, soy gerente de productos de Laboratorios Pharma y en nombre de sus marcas Crisomed y Neurixa le damos la más cordial bienvenida a este espacio educativo. Laboratorios Pharma tiene 80 años en el mercado venezolano, ofreciendo vida y salud a todos los pacientes venezolanos, fabricando medicamentos con altos estándares de calidad. Laboratorios Pharma establece alianza con la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo para la realización de estas actividades de educación médica continua que son tan importantes para la actualización y la formación de nuestros médicos venezolanos. El día de hoy tendremos una reunión interhospitalaria con un caso clínico del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas, coordinado por la doctora Marilyn Cordero, endocrinólogo, y la doctora Irene Stulin, endocrinólogo. Antes de darle el paso a las doctoras, les voy a dar una información de interés por parte del laboratorio. Pharma es una organización altamente competitiva en el mercado farmacéutico latinoamericano, con operaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. A lo largo de 80 años, ha crecido a través de productos propios y licencias de empresas farmacéuticas internacionales, con un personal de excelente nivel profesional y técnico, que cada día se esfuerza para ofrecer a los gremios médico, farmacéutico y pacientes productos con los más altos estándares de calidad,
gracias a un riguroso proceso de selección de proveedores a nivel mundial que deben contar con la aprobación de las autoridades y certificación de buenas prácticas de manufactura, lo que nos ha colocado entre las empresas farmacéuticas líderes en la región. Nuestra planta, ubicada en Maracay, Estado Aragua, es una de las farmacéuticas más modernas de Latinoamérica. Cuenta con equipos de última generación y donde los productos son sometidos a estrictos controles de calidad en todas sus etapas de fabricación. Nuestro talento humano es lo más importante. Cada uno es una pieza fundamental de un gran equipo que genera la fuerza que nos permite lograr los objetivos y poder decirles con orgullo que en Pharma estamos comprometidos con el país para seguir uniendo vida y salud. Así es. Pharma es una organización. Ok, es propicia la oportunidad para recordarles que ustedes cuentan el mercado venezolano con Crisomed, que es la combinación de sitagliptina con metformina, que viene con presentaciones adaptadas a la necesidad de los pacientes, Crisomed de 50 a 500 y 50 a 850 miligramos en tabletas por 10, por 30 y 60 tabletas recubiertas. Asimismo, contamos con, la siguiente por favor, con Neurixa, que es pregabalina. Con Neurixa el dolor neuropático ni se ve ni se siente. Neurixa ofrece efectividad y seguridad para el tratamiento tanto del dolor neuropático como fibromialgia. Y viene en presentaciones de 75 miligramos y 150 miligramos por 14 cápsulas. Ahora sí, las dejo entonces con la doctora Cordero. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero de verdad agradecer a todos los asistentes a esta reunión intrahospitalaria, a los diferentes residentes y adjuntos de los hospitales de posgrado de endocrinología, igualmente a los especialistas, adjuntos, residentes del interior que están conectados en este momento para la intrahospitalaria que nos toca el servicio de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Es un caso bastante interesante. Es importante tomar en cuenta mucho la evolución del caso, el manejo y que muchas veces por hacer un diagnóstico muy precoz, se nos pasan desapercibidos algunas cosas. En este momento tenemos que va a ser la presentación del caso la doctora Lady Contreras. Las preguntas al final del caso clínico. Posteriormente, la doctora Alejandra Rosales va a hacer la discusión del caso y una actualización del tema. Entonces, las preguntas, por favor, al final del caso. Y como Sociedad de Endocrinología y de Metabolismo, le damos la bienvenida a todos los nuevos residentes que ingresaron este año para hacer su formación, su especialidad de endocrinología. Es decir, que aquí en esta sede de la Sociedad de Endocrino están bienvenidos. Ya vamos a iniciar las intrahospitalarias presencial y bueno, y la modalidad de Zoom para nuestros compañeros que están en el interior. Entonces quiero darle la bienvenida. Posteriormente compartiremos un pequeño refrigerio y bueno, los conoceremos a todos. Entonces vamos a dar inicio ya a la intrahospitalaria y bueno, por la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo estamos siempre presentes y recuerden que tenemos que estar pendientes de la anualidad porque es importante que estemos activos y que prontamente por favor participen en todas las actividades que estamos haciendo semanalmente, mensualmente, en los diferentes capítulos. Entonces, gracias por estar allí e iniciamos la intrahospitalaria del Hospital Vargas de Caracas. Adelante, doctora Contreras. Hola, buenas tardes a los que están presentes y bueno, los que me están escuchando a través de la modalidad de Zoom. Mi nombre es Lady Contreras, soy residente del tercer año de endocrinología del Hospital Vargas y bueno, el día de hoy vamos a presentarles el siguiente caso. Ok, bueno,
Antes de iniciar este caso clínico, sí les quiero comentar que es un caso que no hemos manejado desde el inicio. Son 7 años de enfermedad actual. Nosotros venimos evaluando a este paciente desde hace un año aproximadamente, pero les voy a dar en detalle lo que ha pasado en todo este tiempo de evolución. Se trata entonces de paciente femenino de 32 años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual en el 2015, cuando comienza a presentar aumento de peso progresivo, cuantificado en 10 kilogramos aproximadamente, acné, caída del cabello, hematomas de aparición fácil, plétora y rubor facial, labilidad emocional dado por episodios de depresión y ansiedad e hipertensión arterial. Persiste con toda esta sintomatología, motivo por el cual en el 2017 es evaluada por endocrinólogo de su localidad. Es una paciente procedente de Maturín. Al examen físico, en este momento, aparte de toda esta sintomatología que estaba refiriendo, era evidente también la presencia de jiba, dorso cervical, habían almohadillas supraclaviculares, obesidad sobre todo central y presencia también de estrías violáceas mayor de 1 centímetro. En vista de todo este contexto y la sintomatología y el examen físico y una serie de exámenes que ya les enseño, pues se evidencia hipercortisolismo endógeno. Entonces, para esta oportunidad tenemos, en junio del 2017, un cortisol en la mañana, que si bien se encuentra dentro del rango de referencia para este laboratorio, vemos un cortisol 4 pm elevado con pérdida del ritmo circadiano. Un mes posterior se vuelve a realizar un cortisol AM, evidenciando el mismo sobre el valor de la normalidad. Vemos que a pesar que fue hecho incluso en el mismo laboratorio de rangos de referencia diferentes, probablemente haya algún error, pero vemos evidencia de hipercortisolismo M y se realiza como cribado una prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona con 1 miligramo, evidenciando que no hay supresión del mismo y en los valores esperados, que es por debajo de 1.8. Para finales de este año, del 2017, se realiza un nuevo cortisol en la mañana con evidencia de elevación del mismo, y en esta oportunidad se realiza una prueba de supresión con dosis alta de dexametasona con 8 miligramos, en la cual no hay supresión posterior a la administración del mismo. Realizan entonces una resonancia de abdomen con contraste, si bien no está muy nítida la imagen, aquí donde les resalto, nos hablan de una suprarrenal de forma, tamaño y contornos que están dentro de la normalidad y la concluyen como una resonancia sin evidencia de lesiones abdominales. En este momento, posteriormente, se realiza en diciembre de este año un cortisol libre urinario como prueba confirmatoria, la cual se encuentra elevado por encima de 2 veces, incluso 3 veces sobre el valor de la normalidad para este laboratorio. Y esta es la primera CTH que se encuentra reportada, la cual está en 17.9. Solicitan una resonancia de silla turca, en la cual posterior a contrastes ven un realce centrípeto de la glándula con una zona de hipocaptación hacia el aspecto lateral derecho de la hipófisis. En el 2018, nuevamente se evalúa el eje corticotropo tanto con un cortisol AM que vemos nuevamente dentro del rango normal, pero con pérdida del ritmo circadiano, y un cortisol libre urinario nuevamente elevado. Para junio, hay algunos meses en los que hay como periodos de 5 o 6 meses sin evaluaciones. También una paciente que hay que destacar vive en el interior del país y muchos de los controles no fueron tan regulares, pero nuevamente acude ya en esta oportunidad a la ciudad de Caracas, evaluada acá por el endocrinólogo particular, quien realiza nuevamente cortisol AM que se encuentra elevada y una nueva prueba de supresión con 8 miligramos de dexametasona, en la cual solo suprime 4% por debajo del valor que teníamos basal, y una CTH en 10 picogramos sobre mililitro. Entonces, como vemos, y en esta segunda oportunidad, no hay supresión a valores de enfermedad de Cushing. También se realiza
Esta paciente tiene un antecedente de los 15 años de hipotiroidismo, le realizaron una evaluación con ecografía tiroidea donde se reporta como una glándula disminuida de tamaño, con T4 y TSH dentro del límite de la normalidad y anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina elevados para el momento. En junio del 2018 es realizada una nueva resonancia magnética de silla turca y precontraste reportan una imagen hipointensa de 6.6 milímetros ubicada en adenopófisis y la sospecha de una segunda lesión de 2.2 milímetros. Se realiza contraste dinámico y posterior al mismo hay disminución de la perfusión en esa lesión observada en adenopófisis que también se visualiza en la lesión de 2.2 milímetros, concluyéndola como un microadenoma de 6.6 milímetros en adenopófisis y la sospecha de una segunda neurohipófisis. En este momento es tratada con ketoconazol 200 miligramos 2 veces al día y bromocriptina 2.5 miligramos diarios. La plantean en función de esta evaluación bioquímica y de imágenes como una enfermedad de Cushing y tiroiditis linfocitaria crónica en hipofunción. En función de los planteamientos para este momento, llevada a mesa operatoria donde realiza una cirugía transesfenoidal en noviembre del 2018. La biopsia posterior a esta cirugía reporta tejido de adenopófisis sin evidencia en la muestra de neoplasia. Se realiza una inmunohistoquímica que, como vemos, también marca para todas las células de adenopófisis, para CTH 37%, prolactina 30%, hormona de crecimiento 29%, para FSH 34%, LH 22% y TSH 20%, sin evidenciar neoplasia, y el KI67 y P53 no fueron evaluables en esta muestra. Una semana posterior a la cirugía transesfenoidal, hay reportes de cortisol AM, en el cual se encuentran 14.3 microgramos sobre decilitro, en los cuales no se encuentran dentro del rango de curación esperado posterior a una cirugía transesfenoidal, en el cual esperaría que esta estuviera por debajo de 5. En abril de 2019, la paciente comienza a presentar amenorrea, crisis agudas de ansiedad y de depresión, realizan un nuevo control de neuroimagen y en esta resonancia silla turca se evidencia pues 2 lesiones post-contraste, una de 3.9 milímetros en esta oportunidad y otra de 2.9 milímetros. Un cortisol libre urinario que para esta oportunidad se encontraba dentro del rango de referencia. Meses posterior, la paciente es reevaluada nuevamente con cortisol AM, en esta oportunidad elevada, cortisol libre urinario nuevamente elevado, y se replantea el diagnóstico en esa oportunidad como enfermedad de Cushing con una remisión tardía en función de ese cortisol libre urinario en mayo que estaba dentro de la normalidad, con posterior recurrencia en función de estos exámenes que les enseño de octubre del 2019. En esta circunstancia pues fue discutido con medicina nuclear y la paciente recibe radioterapia adyuvante en una dosis diaria de 200 centigrade para un total de 5.400 centigrade que se dividió en 27 fracciones. La paciente hasta este momento estaba recibiendo ketoconazol de forma regular, la dosis antes descrita, y posterior a la cirugía transesfenoidal y estas sesiones de radioterapia, empezó a recibir cabergolina 0.5 miligramos lunes y jueves. La paciente ha persistido durante todo este tiempo, incluso después de la cirugía transesfenoidal y de la radioterapia, con clínica franca de hipercortisolismo endógeno. En febrero del año pasado aproximadamente se exacerba ese aumento de peso, se cuantifica nuevamente 10 kilogramos aproximadamente, y reagudización de los episodios de depresión, caída del cabello, debilidad muscular proximal, hematomas espontáneos y persiste en la amenorrea. Nuevamente es evaluada y en esta oportunidad el endocrinólogo tratante le solicita una resonancia tanto de silla turca como de abdomen. La resonancia de silla turca, estas son las imágenes, digamos las más como donde se puede evaluar mejor el tallo, el quiasma y donde se ve con mejor claridad la hipófisis, el remanente hipófisis post cirugía,
y ellos reportan como una imagen hipointensa en la hipófisis de localización anteromedial que no desplaza el tallo, sin realce posterior a la administración de contraste, que mide 1.2 por 2.8 milímetros en relación a un microadenoma, y una resonancia de abdomen, que fíjense, para esta oportunidad, para esta lesión, de aspecto sólido en la glándula suprarrenal izquierda, con realce heterogéneo posterior a la administración de contraste de 2.5 por 3.2 centímetros. En función de todo esto, la paciente es referida al servicio de neurocirugía del Hospital Vargas de Caracas, planteando la intervención quirúrgica mediante un abordaje endoscópico endonasal más adrenalectomía bilateral, y es motivo por el cual el servicio de neurocirugías solicita interconsulta por nuestro servicio. Dentro de los antecedentes personales, una paciente que desde el 2015, cuando inicia enfermedad actual, presenta hipertensión arterial, fue tratada con losartán, inicialmente 100 miligramos al día, también recibió lodipina y carvedilol. Para el momento de la evaluación, el año pasado, solo estaba con losartán 100 miligramos, hipotiroidismo desde los 15 años, el tratamiento con levotiroxina 100 microgramos, síndrome depresivo tratado con escitalopram 10 miligramos 2 veces al día, quetiapina 2 veces al día, antecedentes de síndrome ovario poliquístico, tratada con espironolactona por muy pocos meses, y no hay alergia a medicamentos. La única cirugía es la cirugía transesfenoidal. Como antecedente quirúrgico, los antecedentes familiares: el padre es hipertenso, es diabético, madre hipertensa, y una abuela materna con cáncer de mama. En ginecobstétricos, la menarca a los 13 años, amenorrea de 2 años de evolución, como les comenté, 0 gesta, 0 para. No hay hábitos tabáquicos, OH u otros, y al examen funcional, miccional y evacuatorio estaban conservados, aumento de peso de 10 kilogramos, caída del cabello, debilidad muscular, labilidad emocional, estrías violáceas, amenorrea, insomnio y fácil formación de hematomas. Al examen físico, este fue el examen físico en nuestra primera evaluación el año pasado, con una tensión arterial en 130/70, frecuencia cardíaca en 72, respiratoria en 12, con un índice de masa corporal de 33.3 kilogramos sobre metros cuadrados. El cabello fino y escaso, la cara, como vemos allí, cara de luna llena con apariencia pletórica. En la piel había lesiones tipo pápulas, lesiones por acné en la región anterior del tórax. En el cuello, la tiroides no visible, no palpable, consistencia elástica, no se apreciaban nódulos al examen físico, glándula supraclavicular, grasa supraclavicular, perdón, y jiba dorsocervical leve, cardiopulmonar no había alteraciones, el abdomen globoso, espesas de panículo adiposo, como ven allí, estrías violáceas más de 2 centímetros de ancho, en las extremidades no había edema, las masas musculares hipotróficas, y presencia de quimosis en los 2 tercios inferiores de ambos miembros inferiores. El neurológico ya está orientado a los 3 planos, con una fuerza muscular proximal en 4/5 y distal conservada, y reflejos 2/4. La campimetría por confrontación no se evidenciaba ninguna alteración. En el momento de la evaluación, ella tenía estos exámenes de laboratorio, electrolitos dentro de la normalidad, una glicemia 75, función renal normal y discreta hipoalbuminemia en 3.2. También tenía para ese momento una TSH que está suprimida, pero recordar que en el contexto de una paciente con cirugía transesfenoidal y además radioterapia, la T4 libre sí estaba dentro de los valores normales con la dosis de reemplazo de 100 de levotiroxina. Prolactina dentro de la normalidad, CTH en 60 y cortisol libre urinario que reportaban como normal. Para mayo también tenía unos laboratorios realizados donde veíamos una discreta leucocitosis con neutrofilia y una glicemia alterada en ayuno. También en el contexto del que le habían realizado esta resonancia de abdomen y se había visto estas lesiones suprarrenal, también traía dentro de sus exámenes una adrenalina en límite superior, noradrenalina y dopamina dentro de límites normales. Entonces, en función de esto, nuestra primera impresión diagnóstica fue un hipercortisolismo endógeno persistente post cirugía transesfenoidal en noviembre de 2018, radioterapia en diciembre de 2019, LOE suprarrenal izquierdo en estudio, síndrome metabólico, la tiroiditis linfocitaria crónica de hipofunción, síndrome depresivo y el síndrome ovario poliquístico por antecedente. Se le solicitó dentro de nuestro plan de trabajo evaluar los ejes hipofisarios, solicitamos un cortisol libre urinario en orina 24 horas, una tomografía de abdomen,
con contraste para precisar características y orientar sobre el probable diagnóstico etiológico de esta lesión, y la evaluación restante con diasulfatada, testosterona, aldosterona y renina plasmática para terminar de estudiar la lesión suprarrenal. Entonces, en junio del año pasado, nosotros volvimos a evaluar a esta paciente ya en la consulta y viene con estos exámenes. Tenemos una prolactina que está por debajo de lo normal, una T4 libre sobre el rango de referencia, LH también que se encuentra suprimida con FSH y estradiol en límite inferior y ACTH en 1. Cortisol libre urinario que fue realizada aquí en Caracas que nos reportaba como normal. En la tomografía de abdomen, que se realizó en julio del año pasado, vemos, como les señalo allí en el círculo, una glándula suprarrenal izquierda aumentada de tamaño, redondeada, de bordes definidos, que respeta las estructuras adyacentes y realza posterior a contraste, la cual mide 3.1 por 2.7 por 2.3 centímetros. Esta lesión tenía menos de 10 las unidades Homefield y también el lavado post contraste era rápido, lo que nos hacía pensar en que más que una lesión por carcinoma era una lesión tipo adenoma por las características y el comportamiento post-contraste. También nos trae los exámenes solicitados de aldosterona, renina y de diasulfatada que se encontraban dentro de límites normales. Y una repetición de ACTH que nuevamente vemos cómo está suprimida en un picogramo sobre mililitro. Para este momento se reevalúa el eje corticotropo. Ella no estaba recibiendo ketoconazol desde mayo aproximadamente del año pasado y se había suspendido cabergolina para la evaluación para clínica que habíamos solicitado. El cortisol en este momento vemos cómo está elevado, tanto en la mañana como en la tarde, persiste la pérdida del ritmo circadiano. El cortisol libre urinario normalmente lo reportan como normal en esta oportunidad y se realiza la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona como prueba de clivaje, donde vemos que no hay supresión por debajo de 1.8. Se reinició el ketoconazol en esa oportunidad, 200 miligramos 2 veces al día, y se replantea como un hipercortisolismo endógeno, ACTH independiente, lobe suprarrenal izquierdo funcionante, secretor de cortisol, y la condición post-cirugía transesfenoidal por microadenoma celular en 2018 y radioterapia en 2019, complicado con pánico pituitario. Se mantiene en tratamiento con ketoconazol, 200 miligramos 2 veces al día, y se solicita interconsulta con urología para la resolución quirúrgica de la lesión suprarrenal izquierda. Es intervenida el 7 de febrero de este año, realiza una adrenalectomía izquierda sin complicaciones intraoperatorias. Se cumplió dosis de estrés, tanto preanestésica como las primeras 72 horas de la cirugía. Posteriormente se suspende la hidrocortisona y a las 72 horas medimos el cortisol 8M, el cual reporta en 1 microgramo sobre decilitro, lo que nos habla de criterio de curación del hipercortisolismo endógeno. Se inició el reemplazo con prednisona 5 miligramos en la mañana y 2.5 miligramos a las 4 de la tarde. La biopsia de esta lesión lo reporta como un adenoma cortical suprarrenal. En la evolución clínica, bueno, como vemos a mano derecha, una paciente pues en franca clínica pues de hipercortisolismo endógeno, y posteriormente a la adrenalectomía, esto fue 10 días posterior a la cirugía, vemos cómo hay mejoría del fenotipo con unas estrías que se ven mucho más claras. Hay aún algunos equimosis de miembros inferiores, pero son equimosis ya residuales, y vemos la cara que es de aspecto menos pletórico. También se ha cuantificado pérdida de peso progresiva en 2 kilogramos hasta el momento, y hubo presencia después de 2 años de menorrea de menstruación. La reevaluamos el 22 de febrero en un postoperatorio inmediato, 17 días de la adrenalectomía izquierda. La paciente negaba dolor abdominal, fatiga, náuseas, vómitos, y no habían síntomas de hipofunción ni labilidad funcional. Se encontraba la tensión en 100-70 acostada, 90-60 sentada, con frecuencia cardíaca normal, saturación normal, un índice de masa corporal en esta oportunidad de 27,
y bueno, los hallazgos fenotípicos, como vimos, que se encontraban en mejoría. Se realizó una glicemia capilar postprandial, la cual se encontraba dentro de la normalidad, y se realizó también una ecografía tiroidea de servicio con una glándula hipotrófica de parénquima homogéneo, más ecogénica que los músculos de envoltura, sin apreciarse ninguna lesión nodular sólida o quística. Acá tenemos las imágenes, tanto del lóbulo tiroideo derecho y izquierdo. Se disminuyó en esta última consulta las dosis de antihipertensivos por mejoría de la tensión arterial y se mantuvo la dosis de reemplazo con prednisona. Por su atención, muchas gracias. Si hay alguna pregunta ahora con respecto al caso, sé que es una enfermedad actual un poco larga, compleja, quizás no con el orden en que se hubiese querido tener toda la parte tanto de evaluación bioquímica como de imagen, pero bueno, esto es lo que tenemos, vamos a tratar de hacer el análisis y de ir aclarando entonces las dudas que tengan por ahora. Ajá. La CTH. La CTH. ¿Cuál serían los valores de la CTH en una paciente con una enfermedad de Cushing? Ok, aquí están preguntando, porque probablemente no escuchen lo que esté conectado, que cuáles serían los valores de ACTH para un paciente con enfermedad de Cushing. Realmente esperaríamos un valor de ACTH más de 20, ¿sí? Pero que hemos tenido primero ACTH en 10, en 17, queda como en este límite en que uno dice, bueno, no es ACTH independiente, dependiente, está como en un borde. Pero aquí en estos rangos, si hay la posibilidad, hay pruebas dinámicas como la prueba de estimulación con CRH, que nos hubiera aclarado un poquito más las dudas inicialmente. Si hubiéramos tenido un aumento en la secreción de ACTH posterior a la estimulación, pues nos hubiese aclarado un poquito más sobre si esto era una enfermedad de Cushing inicialmente, ¿no? Pero como vimos, las ACTH que hicimos posteriormente a la evaluación, tenemos de hecho dos mediciones que es el deber ser corroborar el resultado, ambas ACTH suprimidas en un picogramo sobre mililitro y además esa imagen suprarrenal que nos hace pensar que el hipercortisolismo endógeno es de origen suprarrenal y no por enfermedad de Cushing. Mi pregunta. Ajá. Por supuesto, esto a veces es lo más frecuente que le llegan a ustedes, pacientes previamente enfocados por todo el mundo. Claro. Precisamente cualquier tipo y cualquier tipo de situación. Es muy frecuente en el promedio. Claro. En la evolución que tú notas, ella tiene una CTH relativamente normal. Y la segunda toma la reacción y estaba en 10. Okay. Ya era por el motivo para haber tirado la alarma y haber solicitado eventualmente una tomografía abdominal porque pues, si es suprarrenal, claro, partiendo de tu una notaste que la resonancia resultó como fue informada, esa resonancia era motivo de la sí, claro. donde vamos a drenar el perfil de entrada a la tomografía, Sí. porque no, es mayor sensibilidad, mayor especificidad, es un estudio relativamente rápido, no hay problema de estar 20 minutos después del máximo. Claro. Sí, ya, además la tomografía, claro, ambos estudios son válidos porque ambos están dentro de los algoritmos diagnósticos. Pero si bien la tomografía es mucho más sencilla, más económica también, creo que con mayor disponibilidad, y también nos da esta información que es importante con respecto a si encontramos una lesión suprarrenal, también ver cómo es ese lavado post-contraste, si es lento o no, para pensar en adenomas u otras lesiones. Si, bueno, hay ciertas características que nos van orientando más. Y la resonancia tendría indicación, digamos, un poquito más formal, porque hay algunos adenomas suprarrenales que tienen bajo contenido de colesterol, y eso hace que las unidades Holyfield no estén por debajo de 10, sino un poquito más alto, y den como cierta confusión. Entonces, la resonancia de abdomen o de suprarrenal en este caso, cuando se evalúa en T2, vemos si esa imagen es isointensa con respecto al hígado, nos habla más de un adenoma, pero si se ve hiperintensa, pudiéramos pensar más en un carcinoma adrenal. Entonces, cada una tiene, digamos, sus indicaciones más claras. La probabilidad de conseguir un carcinoma córtico adrenal menor de 3 centímetros es sí, es muy. El corte de cuenta son 10 centímetros para arriba, son 12, son violentos. Sí, sí, generalmente son mayores de 4 centímetros y tienen otras características. La tomografía es todo lo que tú dices, sobre todo rápida, se hace en 15 minutos, pasa en máquina en 15 minutos. Una resonancia tiene que dar al paciente quieto más de 20 minutos. Que digo en máquina y eso origina cierto grado de claustrofobia y la cautería no es de mejor calidad que lo que tiene con la tomografía acumulada. Sí, claro. Me llama la atención también que el
tenemos información que le diera tratamiento de Sí, ella desde el 2018, sí, esta paciente recibió ketoconazol 200 miligramos 2 veces al día, y hasta el 2019, que fue cuando se dio la radioterapia adyuvante, ella estaba recibiendo bromocriptina, que yo lo mencioné, 2.5 miligramos diarios. Después de la radioterapia, sigue con ketoconazol y omiten la bromocriptina y asocian cabergolina 0.5 miligramos 2 veces por semana. Ese fue el tratamiento hasta el año pasado que nosotros evaluamos y decidimos, bueno, ella había suspendido el ketoconazol, nosotros decidimos retirar la cabergolina para evaluar posteriormente los demás exámenes solicitados. Ahí vamos al punto. ¿Qué tenemos que es comprar uno de uno? Anatomía patológica, lo corroboró. No, es que, Esto o fue, sea, esto fue un procedimiento falso. Y eran 2 imágenes que habían visto. claro. Hacen el procedimiento, lo compran como tal y se van por ese camino y lo siguen tratando y incluso le dan terapia. Claro. Entonces, hay una falla grave porque el patólogo informa, no veo tumor, creo que fue lo que leíste. Claro. No hay tumor. Es así. Entonces, ahí es donde diría que un corte cuenta que estoy tratando. Porque ahí se perdió todo el mundo. Claro. Sí, claro. Sí. Otra cosa muy importante es cuando hablan de síndrome metabólico. Hoy en día se llama síndrome de resistencia a la insulina, pero una de las beneficios principales es el síndrome metabólico. Entonces, por eso, el síndrome metabólico se basa en discusión de tejido adiposo y todos los cambios que vienen asociados. La esto es el síndrome de Cushing. Claro. Una anotación. En la prueba, el cortisol urinario no estaba. Sí. Hubo unas mediciones que tuvimos cortisol libre urinario en el 2017, 2018 que estaban elevadas, pero luego hay otros cortisol libre urinarios que tenemos también dentro del rango de la normalidad. Y allí también influye también cómo la paciente toma la muestra, el volumen urinario, o sea, hay una serie de factores y también está descrito hasta un 15% del cortisol libre urinario puede reportarse como normal y no necesariamente eso descarta que haya hipercortisolismo. En los últimos controles de cortisol libre urinario sí estaban. Era el cortisol plasmático que estaba levemente elevado. Pero entonces lo importante es un cortisol levemente elevado, persistente, a la larga da los síntomas de una enfermedad. Ajá. Al Cushing, que ya había sido diagnosticado, obviamente, por supuesto, el tratamiento era adecuado con la izquierda, pero no es un diagnóstico nuevo. O sea, lo que quiere decir es que no es que el diagnóstico es un síndrome de Cushing, pero un Cushing suprarrenal. Claro, aquí eso en algún momento lo planteamos. Lo que hace pensar luego es que no es una hiperplasia que vemos bilateral, sino que vemos una lesión unilateral y esta persistencia del hipercortisolismo además, y que además esa TSH al final suprimida, o sea, en ese momento más que hiperplasia suprarrenal bilateral, lo que había era una lesión allí secretora. La CTH estaba antes de la cirugía renal. Antes de la cirugía. Estaba el diagnóstico establecido. Claro, lo que pasa es que en ese momento ella sí tenía, claro, y ella sí tenía, yo entiendo, una resonancia de abdomen donde decía que no había ninguna alteración. Por eso fue que el diagnóstico se enfocó más y como evidenciaron posteriormente las lesiones en hipófisis, a que era más una enfermedad de Cushing y no un síndrome de Cushing. Y habla más de completamente de acuerdo, pero ella
Es que esa No hay tumor. Hay tumor o no hay tumor. no, la biopsia reporta adenohipófisis sin evidencia de neoplasia. Realmente la biopsia nunca dio, o sea, nunca demostró evidencia de neoplasia en el estudio. Por eso fue lo que rescató y el patólogo de todo. No tengo tumor. Punto. No lo encontraron. Y en una doble lesión para el momento que opera. Y luego en un segundo, en el control de rodilla, ven una lesión más pequeña y poco, de 0,6. ¿De acuerdo? Pero tumor como tal, hipoficial, por anatomía patológica. Es que no hubo. O sea, esto es lo que tenemos, o sea, es lo que yo les traigo realmente, lo que ella trajo. Había una lesión allí hipofisaria, ciertamente fue intervenida, pero esa biopsia nunca reportó evidencia de neoplasia. De hecho, reporta como adenohipófisis sin evidencia de neoplasia y como vemos la inmunistoquímica marca para todas las enfermedades de tejido normal. De tejido normal. No hay tumor. Sí, ya no tenemos más preguntas. Vamos a iniciar ahora con la discusión de... buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la discusión del tema, del caso clínico. El punto a tratar es el abordaje diagnóstico del síndrome de Cushing, porque vemos, y como este caso, también la literatura describe otros casos, que no es un abordaje fácil, puede conllevar incluso a dudas en cuanto al diagnóstico. Eso puede encaminar a que la terapéutica no sea la adecuada y el paciente persista con la clínica del hipercortisolismo. Entonces ahorita vamos a abordar cómo es el deber ser, cómo es que lo pautan las guías que debe hacerse el abordaje diagnóstico de un paciente como este, porque como lo comenté anteriormente, es un abordaje difícil, es un reto para el endocrinólogo, un paciente con el síndrome de Cushing. ¿Okay? Mi nombre es la doctora Alejandra Rosales y bueno, soy residente también del servicio de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Entonces vamos a dar una breve introducción, aprovechando que tenemos algunos chicos que están acá, que son residentes de primer año. Esto es muy breve, pero como conocemos, el eje hipotálamo hipófisis adrenal opera dentro de un ritmo circadiano que está bastante regulado y también va a responder a aquellas señales que se denominan como estresores. Esto va a actuar sobre centros superiores para conllevar a la estimulación a nivel del hipotálamo para la producción de CRH, que posteriormente actuará sobre las células adenocorticotropas para la producción de ACTH y por último la producción de cortisol a través de la corteza suprarrenal por las células de la zona fascicular y la zona reticular. El cortisol que se libera a la circulación sanguínea va a controlar su propia producción a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Okay? Tratando así de que se mantenga las respuestas a las situaciones de estrés controladas y también mantener el ritmo circadiano. Es importante destacar que este cortisol plasmático en su mayor porcentaje está unido a proteína y dentro de las proteínas, la globulina fijadora de cortisol, que es el mayor porcentaje, y solo un 5% está en su fracción libre, que es la forma metabólicamente activa. Esto es importante para después comprender las pruebas que se realizan en estos pacientes. Y como vemos, el ritmo circadiano del cortisol nos habla de las primeras horas de la mañana donde tenemos su mayor concentración y posteriormente esta va a ir disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar el nivel nadir, que es alrededor de la medianoche. Entonces el síndrome de Cushing va a comprender todos estos signos y síntomas que se reflejan o que son un reflejo de esta exposición prolongada e inapropiadamente alta de los glucocorticoides que están haciendo su efecto en los diferentes tejidos. Como síndrome de Cushing abarcamos todo, ¿okay? Desde las causas exógenas hasta las endógenas. En este particular vamos a hablar solamente del hipercortisolismo endógeno, ¿okay? El cual representa un trastorno poco común, ¿okay? Y en donde existe una pérdida de los mecanismos de retroalimentación del eje y del ritmo circadiano de la secreción de cortisol y suele tener un curso insidioso, por lo que puede haber unos retrasos en el diagnóstico que pueden ser incluso hasta de 5 años. Es más frecuente su presentación en mujeres y la incidencia que se ha reportado en la literatura es de 1,8 a 2,5 casos por millón de habitantes por año. ¿Cuál es la importancia de esta entidad? En las complicaciones metabólicas y cardiovasculares que conllevan a una elevada mortalidad de nuestros pacientes. Realmente ellos mueren es por las complicaciones cardiovasculares que se generan por este exceso de cortisol en el organismo.
Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, esto es un espectro muy amplio, incluso algunas manifestaciones pueden superponerse a aquellas entidades, por ejemplo, un paciente con obesidad que no necesariamente tiene un hipercortisolismo autónomo, y cuando me refiero a autónomo es un hipercortisolismo de origen neoplásico, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir desglosando las manifestaciones más frecuentes, que las coloco con el porcentaje en cada una. Tenemos la obesidad central, las estrías violáceas, la pletora facial, acné, la aparición de joroba, que se denomina joroba de búfalo, las almohadillas grasas en la región supraclavicular, debilidad, miopatía proximal, fragilidad capilar por la atrofia que hay a nivel cutáneo, y también hay otras entidades como intolerancia a los carbohidratos, resistencia a la insulina, aparición de diabetes, hipertensión, hirsutismo, osteoporosis y trastornos en la esfera neuropsiquiátrica, así como en la esfera gonadal. Sin embargo, hay que poder establecer cuáles de estas nos orientan con una mayor precisión para poder establecer que nuestro paciente realmente está cursando con un hipercortisolismo que es endógeno y que pudiera ser autónomo. Y de hecho, cuando hacemos la clasificación por las manifestaciones clínicas, tenemos unas que son bastante inespecíficas, pero las que nos orientan más al diagnóstico son la cara redondeada y pletórica, la atrofia muscular y la miopatía proximal, esta piel fina y atrófica que también promueve que haya aparición de quimosis espontánea, y las estrías violáceas, que estas tienen unas características semiológicas, y es que deben de ser anchas, mayores de 1 centímetro, y que se ubican a nivel de la región del abdomen, en la región interna de los muslos, en la región axilar y torácica. Acá en este cuadro se muestra más o menos la sensibilidad y especificidad que tienen algunos de estos signos y síntomas para hacer el diagnóstico de un síndrome de Cushing y un hipercortisolismo endógeno. Entonces, una vez que ya tenemos las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta cuál es el origen de esta hipersecreción, si se debe a un exceso de producción de ACTH o por el contrario es ACTH independiente. Esto es fundamental para después ir haciendo los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? La causa más frecuente es que sea ACTH dependiente, de hecho la literatura dice que el 80%, pero dentro de ellos tenemos dos entidades, o es una enfermedad de Cushing por un adenoma hipofisario productor de ACTH o es una causa ectópica. ¿Okay? Entonces ahí se nos enreda el diagnóstico y después hay que hacer diferentes pruebas, si se quiere, funcionales para poder establecer esta diferenciación diagnóstica. Dentro de las causas, como ya comenté, la enfermedad de Cushing correspondería al 90% y estas de origen ectópico serían el 10%, y dentro de ellos son las causas de origen neuroendocrinos como el carcinoma bronquial, el CA de células pequeñas de pulmón, el carcinoma de timo, el carcinoma medular de tiroides, los feocromocitomas y el carcinoma de las células de los islotes pancreáticos. E incluso también se describe en la literatura algunas causas ectópicas que son de tipo SRH ectópicas que representan menos del 1%. Cuando es ACTH independiente, pues vemos que la presentación es menos del 20%, dentro de ellos una secreción autónoma a nivel de la corteza suprarrenal de la producción de cortisol, que no me va a afectar los rangos a nivel del umbral acá para lo que es la autorregulación del cortisol, y dentro de estas el 15% se da un adenoma suprarrenal. Sin embargo, hay otras causas menos frecuentes como el carcinoma suprarrenal, la hiperplasia suprarrenal micro y macronodular y algunos síndromes genéticos como el de Carney y el McCurry-Albright. Pero también tenemos aquellos pacientes que pueden cursar con lo que se denomina en la literatura un pseudo-Cushing. ¿Okay? Y esto también hay que saberlo diferenciar porque podemos estar en presencia de un paciente que realmente no es un hipercortisolismo neoplásico y puede enredarnos el diagnóstico. ¿Cuáles son estos pacientes que pueden cursar con un pseudo-Cushing? Aquellos que tienen trastornos neuropsiquiátricos por depresión, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, aquellos pacientes con obesidad mórbida, alcoholismo crónico y diabetes mellitus mal controlada. Y esto se debe a que hay una sobreactivación del eje, pero sin representar un hipercortisolismo autónomo. Sin embargo, ellos también van a mostrar alteraciones tanto de pérdida de ritmo circadiano como de falta de supresión a dosis baja de dexametasona, y por ende hay algunas otras pruebas que vamos a describir en las próximas láminas que nos pueden ayudar a hacer este diagnóstico diferencial. Una de las pruebas que se utiliza, que es el cortisol urinario, pues en estas entidades es menos útil para hacer esta diferenciación. Entonces, cuando hablamos del algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing, pues vemos que, como comenté, la expresión clínica es muy variable y esto va a obligar a emplear diferentes pruebas, tanto analíticas como de imagen, pero que esto debe hacerse de una forma escalonada, ¿ok? ¿Para qué? Para que podamos tener una eficacia diagnóstica y por ende un tratamiento adecuado del paciente. El cumplimiento de este rigor metodológico es primordial, ¿ok?
porque si no, estaríamos perdidos en la evaluación de nuestro paciente y por ende el retraso en el tratamiento es mayor. ¿Okay? Entonces siempre iniciamos con la presunción diagnóstica de estos datos duros para hacer el diagnóstico que ya comentamos en las láminas anteriores. Y una vez que tenemos este paciente con estas características, pues empezamos con lo que son las pruebas iniciales o pruebas de cribado, como también se denomina en la literatura. En ellas lo que vamos a poner en evidencia es ese hipercortisolismo endógeno. Las pruebas evalúan diferentes mecanismos, ya sea para evidenciar la pérdida del ritmo circadiano o para ver más bien la pérdida de la retroalimentación negativa. Sin embargo, estas pruebas de cribaje no poseen una precisión diagnóstica del 100%, por lo que es necesario hacer 2 o 3 pruebas e incluso combinaciones de los métodos para poder así hacer una confirmación de que estamos en presencia de síndrome de Cushing. Una vez que hacemos esto y que vemos que todas las pruebas nos dan anormales, pues ahí empezamos a hacer nuestro plan de trabajo para un paciente con síndrome de Cushing. El siguiente eslabón es determinar la causa, si es ACTH o ACTH independiente, para después saber si es un origen adrenal o por el contrario es un origen pituitario o ectópico. Y en este último renglón es necesario hacer otras pruebas para poder hacerle el diagnóstico diferencial y así poder definir exactamente si es una enfermedad de Cushing o más bien es un tumor ectópico. Fíjense que es bastante complejo y no lo vimos así de esa forma desglosado en la paciente, sino que fue tratada por varios especialistas, se fueron haciendo diferentes pruebas, hubo una duda en el diagnóstico y bueno, se fue retrasando al final el tratamiento. Cuando hablamos del cortisol plasmático, que es una prueba que se utiliza con bastante frecuencia acá en Venezuela, determinamos 8 AM y 4 PM, lo que nos permite evaluar este ritmo circadiano, pero como comentó mi compañera, el cortisol plasmático a las 8 AM, el 60% de los casos está normal, por lo que no nos realiza una utilidad diagnóstica como tal, sino que debemos evaluar es cómo se pierde el ritmo a nivel de las 4 de la tarde. En algunas literaturas hablan incluso la determinación de cortisol plasmático nocturno, que es una prueba bastante engorrosa, el paciente requiere estar hospitalizado 48 horas, y no, es una prueba que se utiliza en casos muy específicos en donde hay dudas en cuanto al diagnóstico. Nos sirve más que todo en aquellas situaciones para hacer un descarte de pseudo-Cushing. Si la prueba se hace en el paciente hospitalizado y el paciente está en vigilia, para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing, el valor del cortisol plasmático nocturno debe estar mayor o igual a 7,5 microgramos sobre decilitro. Si se logra que el paciente esté dormido, la prueba para ser positiva debe ser mayor a 1,8 microgramos por decilitro. En cuanto al cortisol libre urinario, que es una prueba de cribaje que se utiliza con bastante frecuencia, sobre todo acá en Venezuela por la poca disponibilidad de otras, él nos permite hacer una valoración de la concentración de este cortisol que vamos a determinar que está filtrado a nivel de orina en 24 horas. ¿Okay? Y una acotación importante es que no se ve afectada por las variaciones en la proteína transportadora de globulina, como sí lo hay en las otras pruebas. Sin embargo, es una prueba que, dependiendo de la literatura, dependiendo de los métodos para el procesamiento de la muestra, hay variaciones en cuanto al valor normal. Si es unos estudios de radioinmunoanálisis, hablan incluso que el valor normal es menos de 150 microgramos al día. Hay otras literaturas que nos hablan que incluso el valor normal puede ser menor de 100 microgramos al día. Si son estudios de cromatografía, que estos son un poco más específicos, más sensibles, el valor normal es mucho menor. Incluso puede ser menor a 40 microgramos al día. Es una prueba que para que nos hable de que se considere diagnóstica, fíjense que los valores deben estar de 3 a 4 veces por encima del límite superior de la normalidad. Valores por debajo y que estén por encima del límite normal son valores que son dudosos, ¿okay? Y que siempre hay que reconfirmar. Y como vemos en nuestra paciente, varios niveles de cortisol nunca estuvieron en estos rangos de más de 4, ¿okay? Sino que más bien estuvieron hacia la baja. Eso es muy destacado también en aquellos pacientes que tengan un origen adrenal. En los pacientes cuando el hipercortisolismo es adrenal, el cortisol libre urinario es una de las últimas pruebas que se altera. ¿Okay? Esta prueba tiene varias consideraciones y por ende la especificidad es muy baja porque el 15% de los pacientes con un síndrome de Cushing pueden tener al menos una determinación normal, por lo que obliga a hacer 2 y hasta 3 repeticiones para ser confirmatorio. Lo otro es que hay que tomar en cuenta la forma en que el paciente toma la muestra, si está bajo ejercicio intenso, que el paciente a veces no lo manifiesta y hay que preguntárselo, o cuánto ingirió de líquido, cuánto fue el volumen urinario. Todos esos factores influyen en el resultado de este
prueba, que es la que se prefiere por su facilidad, la comodidad, es menos estresora para el paciente, es la del cortisol salival nocturno. ¿Ok? En esta muestra, en esta prueba, el cortisol en saliva está en equilibrio con el cortisol en plasma, por lo cual le da una buena correlación. Sin embargo, ella, por su forma de determinar cómo es solamente el cortisol libre, no se ve afectada por la influencia de las proteínas, pero requiere al menos 2 valores elevados para confirmar el diagnóstico y para así poder tener una sensibilidad cercana al 92 al 100% y una especificidad del 93 al 100%. Ella tiene una precisión diagnóstica muy similar al cortisol libre urinario. Y como vemos acá en la gráfica, aquí en el diagrama, aquellos valores que sean discordantes o aquellas 2 determinaciones que sean anormales es necesario reconfirmar con una tercera prueba con un mecanismo distinto. ¿Ok? En vista de que en muchas literaturas no nos hablan de cuál es el valor de corte para considerar que la prueba es positiva o no, sino que esto va a depender del laboratorio donde se esté realizando la prueba. Sin embargo, para el Endocrino Society, en la última revisión, hablan de que un valor mayor a 145 nanogramos por decilitro se pudiera considerar diagnóstica, como una prueba que esté altamente sospechosa de que el paciente tiene un hipercortisolismo endógeno autónomo. Luego vemos la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona con su epónimo del test de Nugent, ¿okay? Que esta nos permite evaluar el mecanismo de retroalimentación negativa que se pierde en los pacientes con hipercortisolismo. En una condición normal, si uno administra 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, el valor de cortisol plasmático a las 8 am debería estar menor a 1,8 microgramos por decilitro, por lo que si tenemos un valor por encima de esto, hablamos que la prueba es positiva y con una buena sensibilidad y especificidad con solamente tener un valor alterado. Pero hay pacientes que cursan con pseudo-Cushing que esta prueba puede estar positiva y también hay pacientes con síndrome de Cushing cíclico que la prueba puede estar negativa. Entonces fíjense que una sola prueba no nos es suficiente. Siempre hay que hacer combinaciones y repetir y reconfirmar para estar seguro. En la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona se ve influenciada por, primero, aquellas condiciones que me alteren las proteínas en el plasma, porque estamos viendo cortisol plasmático total, ¿ok? Y también los medicamentos que está tomando el paciente, porque eso también va a interferir en el metabolismo de la dexametasona, bien sea acelerarlo o más bien retrasarlo. El uso de carbamazepina, rifampicina, incluso aquellos pacientes que tengan una terapia antirretroviral, son importantes tener en consideración esto. Por lo tanto, también va a variar de forma individual el metabolismo de la dexametasona de por sí, sin influencia de los medicamentos. Es por ende que los falsos positivos de esta prueba pueden llegar incluso hasta el 12,5%. Hay otras pruebas, como la prueba de supresión con dexametasona 2 miligramos al día por 48 horas, que fue la primera que describió Líder, que es la que nos permite hacer esta diferenciación entre los pacientes que están cursando con un pseudo-Cushing y aquellos con hipercortisolismo autónomo verdadero. Esta prueba se le indica al paciente que inicie tomando 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días y se hace una determinación de cortisol plasmático a las 8 am en el tercer día. Para el valor que sea positivo debe ser un cortisol plasmático a las 8 am mayor a 1,8 microgramos por día y así tenemos una buena sensibilidad y especificidad. Fíjense que si se determina el cortisol libre urinario que este debe ser mayor a 10 microgramos al día, las tasas de sensibilidad y especificidad son muy bajas. Entonces se prefiere hacerlo con el cortisol plasmático. Esta prueba se puede utilizar, como ya lo comenté, en aquellas inconsistencias en los resultados del cortisol libre urinario e incluso en el test de Nugent y también para reconfirmar los valores del cortisol salival nocturno. Hay una variedad de esta prueba en donde se hace aparte de la supresión, se hace una estimulación con CRH, lo cual le da a la prueba una especificidad mayor. Sin embargo, incluso en las literaturas internacionales hablan de que es muy difícil realizarla por la disponibilidad de la CRH. ¿Okay? Ahora, una vez que ya confirmamos que el paciente está en presencia de un hipercortisolismo endógeno, que es de etiología autónoma, hay que saber cuál es el origen, si es ACTH o ACTH independiente. Entonces, este es nuestro siguiente eslabón. ¿Qué es lo importante destacar con la determinación de ACTH en plasma? Que hay que tener varias consideraciones. Primero, no puede ser una única muestra, debe hacerse 2 mínimo. Y también hay que considerar el laboratorio que procese esta muestra y además que contenga o que tenga disponible hacerle el procesamiento por centrífuga fría. Si no, la prueba no nos da tampoco una validez diagnóstica. Como comentaron acá cuando fue la ronda de preguntas,
Fíjense que una concentración mayor a 20 habla de que es orientadora de ACTH dependencia, si es por debajo de 10 o igual, más bien nos orienta a ACTH independencia. Hay algunas literaturas que hablan incluso términos, intervalos de 5 y 15, ¿ok? O incluso entre 10 y 20. En estos casos sería adecuado hacer una estimulación con CRH para ver la respuesta posterior a la estimulación. Si esta respuesta tenemos una elevación de ACTH, pues hablaría más de ACTH de dependencia, pero si esta se mantiene plana posterior a la estimulación, entonces nos hablaría más de un origen ACTH independiente. Fíjense en este gráfico a mí me parece bastante didáctico. Acá en la franja azul nos hablan de los rangos de referencia para determinación de ACTH. La sola determinación de ACTH no nos permite diferenciar entre un origen hipofisario y ectópico. Entonces ahí ya tenemos otro obstáculo para el diagnóstico. Y esto es porque muchas veces los pacientes que incluso tienen enfermedad de Cushing pueden tener hasta el 50% un valor de ACTH a las 9 de la mañana normal. E incluso pacientes con tumores ectópicos pueden tener valores ligeramente elevados y no podemos hacer la diferenciación. La única forma es que tengamos evidencia de unos niveles de ACTH por encima de 100, y ahí sí nos orientaría más a un origen ectópico, o que estén bastante suprimidos, bastante disminuidos, que hablarían más de un origen adrenal. En este caso, para poder hacer la diferenciación en aquellas causas ACTH dependientes, es necesario hacer pruebas de supresión con dosis altas de dexametasona. Hay dos modalidades: si se hace una sola dosis de 8 miligramos a las 11 de la noche, o cuando se hace una prueba de 2 miligramos cada 6 horas durante 2 días. Es una prueba de Lidl extensa, una prueba de Lidl a dosis altas, y ahí podemos ver si hay una supresión en la reducción del cortisol plasmático mayor o igual a un 50%, entonces estaríamos hablando de un origen hipofisario. ¿Okay? Tiene una sensibilidad de 60-80% y una especificidad que va de 60 al 90%. Si esta prueba no es del todo concluyente, hay dos opciones: o se hace una estimulación con CRH o una prueba con desmopresina. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que los adenomas hipofisarios productores de ACTH tienen una capacidad, o retienen esta capacidad de estimular la secreción de ACTH tras la estimulación con CRH y desmopresina por los mecanismos que están asociados al eje de forma normal. La prueba de CRH puede ser de origen ovino o humano. Se prefiere una dosis única de 100 microgramos con determinaciones basales y posteriormente 30, 60, 90 minutos e incluso hasta 120 minutos posterior a la administración. Y se considera que el origen es hipofisario cuando hay un aumento de ACTH en el 50% con respecto al valor basal, o si hay un aumento del cortisol plasmático mayor al 20% basal. En el caso de la prueba de desmopresina, las literaturas no la recomiendan porque su sensibilidad y especificidad son muy bajas, y también porque el 40% de los tumores de origen ectópico pueden mostrar supresión a la administración o sea, puede haber un aumento de la ACTH posterior a la estimulación con desmopresina. Bueno, una vez que ya tenemos la orientación, vienen los estudios de imagen. Si la presunción diagnóstica es de origen hipofisario, la resonancia magnética de silla turca es lo que se debe indicar al paciente. Y si se ve una imagen que es indicativa de un adenoma y las pruebas funcionales nos están orientando hacia este origen, se hace la confirmación diagnóstica. Sobre todo, esto es importante porque, como sabemos, en la enfermedad de Cushing, la mayoría es por un origen de un microadenoma, que muchas veces pudiera no verse, pero también hay porcentajes de pacientes que cursan con un síndrome de Cushing y que pueden tener adicionalmente un incidentaloma hipofisario. Entonces ahí pudiera hacernos dudar si realmente es el origen hipofisario. Pudiera ser lo que pasó con esta paciente, que ella tenía una imagen allá que no era realmente secretora. Por otro lado, si la sospecha es de origen ectópico, se debe hacer de primera línea una tomografía de cuello, tórax y abdomen contrastada. Es importante destacar que el 40 al 60% de los tumores de origen ectópico se localizan a nivel torácico, pero algunos de ellos, incluso el 30 al 50%, no se pueden identificar con este estudio, por lo que hay que hacer estudios un poco más específicos, como la gammagrafía con análogos de somatostatina marcado, o incluso un CT PET, pero el CT PET hay que considerar que el marcador sea galio, porque es el que tiene mayor sensibilidad, porque estamos hablando de tumores de origen neuroendocrinos. ¿Okay? El marcador 18 de oxiglucosa en estos pacientes no es el adecuado.
Y en cuanto a si la sospecha es suprarrenal, el estudio de elección es la tomografía de abdomen contrastado. Hay algunas literaturas que hablan de que, bueno, puede ser ambas, sin embargo, como ya se conversó previamente, la tomografía nos permite hacer esas aclaratorias en cuanto a las características de la lesión para poder diferenciarlos entre si es un tumor por un adenoma o por un carcinoma. Fíjense que hay casos raros en la literatura que una hiperplasia bilateral micronodular que sea CTH independiente puede tener una suprarrenal normal en un estudio de tomografía, por lo cual los estudios de CT-PET con marcadores legales son los que nos harían la diferenciación diagnóstica y poder establecer que sea ahí el origen. Entonces es un abordaje difícil, costoso para el paciente y que a veces, dependiendo de la institución, no están todos estos estudios de imagen que deberían de estar. Pero bueno, esto es el deber ser. Y por último es cuando tenemos estos pacientes que son ACTH dependientes y que hay una discordancia entre el estudio de imagen y las pruebas funcionales. Estos pacientes son candidatos para hacer una realización del cateterismo de senos petrosos inferiores. Esta es una prueba que no todo el mundo está familiarizado, no todo el mundo la realiza, no hay centros que estén capacitados para hacerlo. Fíjense que acá vemos que el drenaje venoso de la hipófisis va a los senos petrosos inferiores y ahí es donde se van a colocar los catéteres. Se hace una determinación de esa zona y a nivel plasmático y se correlaciona. Si la relación es menor a 1.4, el origen es ectópico, pero si esta relación es mayor de 2, nos confirmaría el diagnóstico de una enfermedad de Cushing. Tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, pero esto es teniendo todo ¿cómo se dice? Todos los equipos para hacerla y el personal que esté con la experiencia para realizarla. Acá les resumo cómo debe ser el abordaje. A grosso modo tenemos la presunción diagnóstica, las pruebas de cribado. Importante destacar acá que a veces pueden ser normales y el paciente está cursando con un síndrome de Cushing cíclico, por lo cual hay que reevaluar el paciente hay que verlo en el tiempo, si está presentando otros signos y síntomas que no habíamos visto en la primera evaluación. Entonces el manejo del síndrome de Cushing cíclico es diferente. Es completamente diferente, es más complejo y requiere reevaluaciones frecuentes. Pero si es un paciente que realmente no es un Cushing cíclico, sino un hipercortisolismo endógeno autónomo y hacemos primeras pruebas que estén anormales, se deben reconfirmar para descartar a aquellos pacientes que sean un pseudo Cushing. Posteriormente hacer la determinación de ACTH, ver su origen ACTH, independencia o dependencia. Si es independiente es muy fácil, hacemos los estudios de imagen en el área abdominal y bueno, ahí confirmamos el diagnóstico. Si es ACTH dependiente hay que hacer la diferenciación entre hipofisario y ectópico. Si las pruebas de imagen no están concordantes con las pruebas de supresión, entonces hay que hacer un cateterismo de los senos petrosos inferiores para confirmar el diagnóstico y una vez que están confirmados los diagnósticos y los orígenes, es que vamos a darle al paciente la terapéutica adecuada. Porque la mayoría de estos, tanto hipofisarios como adrenales, el siguiente paso es la intervención quirúrgica. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es más o menos el resumen de cómo debe ser el abordaje diagnóstico. Es difícil, hasta la actualidad todas las revisiones que se han hecho no permiten hacer que una prueba es mejor que la otra. Y bueno, es muy costoso para el paciente, difícil para nosotros, para el médico. Y bueno, hay que estar bastante pendiente para poder y conocer las características de cada prueba. Entonces, bueno, por su atención, muchísimas gracias y bueno, estoy atenta a sus preguntas. No hemos terminado con el paciente. Ok. No hemos terminado porque ahora el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal. Claro, sí. No, ahora es A veces, si el paciente tiene un Cushing de larga duración, nunca se ve. Exacto, sí. Ella tiene suprarrenal, contralateral. Pero de dividida. Pero a veces esa división no se recupera. Exacto. El término promedio tarda alrededor de 9 meses dando la dosis sustitutiva mínima para que la glándula contralateral empiece a trabajar. Sí, de hecho describen hasta 2 años. Eso se puede extender hasta 2 pero años. en promedio 9 meses. Exactamente. Sí, ella está ahorita con sus dosis de reemplazo y con reevaluaciones constantes por nuestro servicio. Recuérdame la edad un momentito que se me olvida. 32. Perfecto. Tenemos por debajo de 40 años. Tengo una posible sospecha de tumor hipofisario no corroborado. Tengo sospecha de un tumor adrenal, cuidado con una
un incidente ocasionado por cirugía de último, hay que tener los costos por su problema. No sé. Sí, la inmunohistoquímica, claro. Que No la fue la vi. que les enseñé. Sí, la que La adrenal. Ah, de la suprarrenal. Ah, no, del adrenal. No, del adrenal. Tenemos biopsia. No. Fundamentalmente lo que se pediría en inmunohistoquímica sería inmunohistoquímica por extracción celular para ver el comportamiento biológico. Sí, P53 y P67. exacto. Esto te da un porcentaje a ver qué capacidad biológica tienen a futuro. Exacto. Se ve por una adenoma suprarrenal, a veces la proporción es bastante difícil, la mayoría de los casos severos son por enfermedad. Sí, claro. Lo que pasa, doctor, en las determinaciones de la inmunohistoquímica suprarrenal realmente lo que miden es la actividad enzimática, ¿ok? Que son pruebas que lamentablemente aquí en Venezuela no son las que se están a la mano, ¿ok? Para hacer esa acotación. Pero Sí. P67 y Exacto, eso sí, eso sí. Eso sí. Y es una paciente. Exacto, es el deber ser. Aquí estamos discutiendo el deber ser. Estamos Sí, convocados. sí, hay muchos estudios que uno habla acá y dice, bueno, ojalá tuviéramos todos en todos los centros, pero lamentablemente no todos los centros cuentan con todo esto. A veces el paciente no tiene dinero, son estudios costosos, no todo el mundo los hace, no todo el mundo en los laboratorios lo sabe procesar. Es importante el análisis, porque el paciente tuvo un aumento de cortisol, y una cortisol que una enfermedad, que es una cirugía, igual que se siente y siempre entonces ahora el diagnóstico va a hacer que probablemente la recesión fuera. Claro, no podemos sino seguir hablando de probabilidad diagnóstica hasta que nos cambie. Claro, eso es el siguiente paso. De hecho, es una paciente que apenas acaban de intervenir quirúrgicamente. Tenemos que como cuánto tiempo, el 2 de febrero, o sea, es muy reciente todo y no, ella vio una extracción en casa, pero la vio después de que se hizo la intervención quirúrgica. Sí, sí. Sí, exacto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si habrán algunas preguntas en el chat. Aquí yo sé que las que se hicieron en el auditorio no se lograron escuchar por el tema aquí técnico, pero no sé si hay por allá, Erika. Sí, por aquí lo que comentaban es el audio que no podían escuchar las participaciones que estaban de manera presencial. Pero aquí hay, bueno, mensajes de felicitaciones al equipo. Sí, revisando el chat no hay preguntas así adicionales. Bueno, entonces procedemos a cerrar y a despedirnos. Quiero darle las gracias al Laboratorio Pharma por estar aquí, por el apoyo
tanto desde un punto de vista logístico, así como de comunicación. De verdad, gracias, que siempre estén presentes y nos apoyen a la sociedad, a los hospitales, a los servicios, a los diferentes posgrados, siempre presentes. Así Y bueno, es. también a todos los asistentes, todos los posgrados, los servicios de Valencia, Mérida, los pacientes, perdón, los adjuntos de los diferentes estados que se conectaron. De verdad, gracias, y que debemos estar siempre pendientes de cumplir, de estar apoyando a nuestros residentes en las actividades que hacemos, porque de allí también nosotros aprendemos cada día más. Y bueno, quiero dar las gracias entonces también a los presentes aquí en la sociedad, en nuestra sede. Y bueno, y felicitar a la doctora Contreras, a la doctora Rosales, que de verdad, excelente exposición. Entonces, bueno, nos despedimos. Muchas Así es. gracias y bueno. Bueno, Buenas igualmente. Gracias, doctora, por su apoyo y su participación. Felicitaciones a las doctoras. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, Erika. 1.000.000. Ok, un abrazo, doctora. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao, doctora. Hasta luego. Gracias. Bienvenida.